Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Ekatzin Martínez, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gabriel Aguilar. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Hoy salió de detrás de los controles. Que de hecho ahorita como no nos controla nada, ¿quién nos va a controlar, profe? No lo ¿Quién sé, está? no lo sé, pero... El gran hermano. Lo que salga. Bueno, en el otro extremo tenemos a Carlos Francis Francis para los compas. y su servidor Juan Manuel Hernández. Bueno, pues el día de hoy traemos un tema interesante que creemos que muchas veces como que no se le toma tan en cuenta como debiera, pero creo que es una cuestión que para muchos va a parecer como nuevo o no se imaginaban precisamente el impacto que puede tener. ¿De qué vamos a hablar hoy, Carlos Francis? Hoy vamos a hablar de una industria casi tan imparable como la industria del cannabis de uno de los episodios anteriores. En este caso vamos a hablar en cuanto al entretenimiento, la creciente e imparable industria de los videojuegos. Perfecto. Bueno, pues esta industria, para empezar, ya estamos hablando de una industria que tiene años. Sí. De hecho, estamos, yo creo que hablando ya de una industria que está más que Explotada. establecida y que realmente a veces para la gente pasa por... Como si fuera nuevo. Pero le puedes preguntar Exacto. hasta a una persona adulto mayor e incluso esa persona jugó videojuegos. Casi. Claro. Pero- Y bueno, algunos adultos mayores confunden cualquier tipo de videojuego con Nintendo, ¿verdad? A Sí, el Nintendo, ¿no? Y no estoy hablando del presidente nada más. O el Candy Crush con nuestras madres. Sí, claro, ¿no? El Candy Crush, el Candy Crush, Los yo creo comunes. que es el... Oye, sí he dicho que fue uno de los videojuegos más descargados, ¿no? En los Claro, teléfonos. ¿no? Y es que si te fijas, no hay un celular con un propietario de más de 50 años que no tenga el Candy Crush. Y solamente que sea tu mamá. O tu tía. O tu tía. Muy o bien. tu abuela. Muy bueno. Así que pongan atención para que aquí hay personas que entiendan los datos de esa segmentación de mercado. Candy Crush también, de hecho incluso vamos aquí a mostrar un poquito acerca de las gráficas. Si nos puedes dar un poco de introducción para entender mejor bueno. la industria. La introducción, Francis. pues mira, realmente la introducción la voy a cortar un poco ya que, pues mira, tenemos desde 1952, desde la creación del primer videojuego, que se llama No Fan Crosses, que realmente era un gato, el gato que jugamos en el papel. Se empezó, esta industria comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza en general la creación de las primeras computadoras que se ocupaban primeramente para industria militar. Como tal, en 1952, en el 58 se crea creo que todo el mundo sabemos a cuál me refiero, el tenis, en una que era como tipo ping pong, Sí, claro, que nada más era una barrita. una barrita, ese se llama Tennis for Both, Se movía así, ¿no? Como al súper lento, ¿no? El, Te tardabas el más. punk. pong. Se De hecho, llamaba punk, ¿no? se llama pong. De hecho, bueno, el original se llama Tennis for Both. El pong fue la creación comercial, que fue Ok. cuando ya lo crearon de forma abierta al público. Pues bueno, inicia después de la década de los 40, en los 60 comienza su crecimiento y es hasta los 70 cuando realmente crece a pasos agigantados. En este caso, pues la industria gamer en 1971 se crea la versión del videojuego Space War, que creo que ese también lo llevamos a jugar, es una navecita en Que la que tienes que ir disparabas. disparándole como bolitas de un lado. Vas como sobre un carril y tienes que ir Exacto. disparando, ¿no? Exactamente. Después, sí, como menciona el profesor, sale el de Pong en el 1972 por la empresa Atari. También en los 70s, pues surge por primera vez los chips de memoria. Ya se podían guardar los videojuegos en los avances. Después llega el juego de Space Invaders, que es cuando ya... este es el más común, creo que... Space Invaders era como el más conocido, ¿no? Los más conocidos que estaban basados en la plataforma de Atari. Es correcto. De hecho, este videojuego, tanto uno que se llama Asteroids, se van a pausas agigantados porque ya no solamente se ocupaban de forma en el modelo comercial de que comprabas la consola, ya en salones recreativos, así como de, no sé, ya sabes, no comienzan los primeros lugares de maquinitas, ¿no? Así, maquinitas, restaurantes donde tú ponías tu moneda, y eso fue pues llegó a mucho mercado, bueno, sobre todo en Estados Unidos, que son básicamente los pioneros de esta industria. Nos vamos a los 80s. Surgen empresas poderosas como Philips, Namco, Sega, Mattel y Coleco. Llega a Japón en 1983 con Mario Bros, que es cuando aquí le viene a dar en la Mauser a los videojuegos americanos.
Y también inician los videojuegos portátiles como el Game Boy y pues todos los que todos alguna vez jugamos en esta vida. Llegamos a los 90s y llega otra revolución. Llegan los videojuegos con el estilo tridimensional. Entonces ya no únicamente 3D. Se jugaba... Exacto, incluso ya cuando seguías un patrón, ya no únicamente seguías una plataforma como Mario Bros. Todo, sino ya podías explorar otros mundos diferentes y la creatividad a través de este nuevo modelo gráfico hizo que la gente expandiera su mente pues a videojuegos mucho más creativos de todo tipo, de fútbol, de guerra, de todo. Llega el 2000, se lanza el PlayStation 2, Microsoft lanza el Xbox en el 2001 y comienzan ahorita, se empiezan después a desarrollar como ya no tanto la parte de las consolas, sino del software para la gente que decidiera jugar en equipos de computadora. Que ahorita si nos fijamos en la industria que más dinero jala ahorita, la gente que compra los accesorios y aparte puede desarmar y hacer su silla gamer y todo un relajo, es ahorita pues donde nos encontramos ahorita. Y bueno, pues meramente, y la industria creciente que ahorita vemos impulsada por el metaverso es el siguiente paso, los lentes de virtual. Ahora, creo que ahorita de lo que estás hablando precisamente de la historia, que es una de las primeras cosas que deberíamos de considerar, es que la industria de los videojuegos está totalmente de la mano con el desarrollo de lo que viene siendo la tecnología de información y las computadoras, ¿no? Y el cine. La era digital. El cine y los gráficos, el diseño. Bueno, creo que lo del cine, y los gráficos y toda esta parte viene un poco más adelante, pero me refiero que en realidad en términos de historia, sí. O sea, digamos como la principal relación que tiene es definitivamente con el tema de los equipos de cómputo, ¿no? Sí, o sea, correcto. Finalmente como que lo que pasaba es, tenías equipos de cómputo y dentro de eso, de las aplicaciones que normalmente haces para equipos de cómputo, estaba el hecho de aplicaciones militares, que era para lo que inicialmente se utilizaba, Es correcto. y luego algunas aplicaciones que tenían que ver con cuestiones, por ejemplo, del gobierno o cuestiones de las empresas. Pero siempre ha venido de la mano, dentro de todos estos desarrollos, el desarrollar juegos que lo que trataban de hacer o lo que buscaban era explotar también las capacidades de las computadoras, que de alguna manera iban de la mano, o era una forma incluso de medir la capacidad de las computadoras, ¿no? Pues velo como Apple. Por ejemplo, Apple fue si tengo entendido, ¿no? La primera máquina, bueno, la primera empresa que desarrolló un equipo, una computadora doméstica. En este caso, y es increíble que apenas terminó la guerra en los 40s, en el año 52 se creó el primer videojuego y hasta los 60s, 10 años después, comienza pues toda esta explosión comercial y va también justo de la mano con las computadoras, ya que todo este equipo que como menciona se ocupaba únicamente en el ejército, comienza también a pertenecer al sector privado. Y cuando pertenece al sector privado es cuando pues todas las empresas y grandes inversionistas vieron la capacidad exponencial que tiene de venderle esa tecnología a la gente. Y hasta... Imagínate, sigue dando frutos. Es que no, sí, y ve los números, por ejemplo, sobre todo en la pandemia ahorita. Ahorita que llegamos a la parte de números es como justo. Datos. Pero una de las cosas que me gustaría como tratar de hacer precisamente en esta introducción es que siento que muchas veces la gente cuando escucha videojuegos, para mucha gente que a lo mejor no le interesa tanto, pues se le hace como cualquier cosa, ¿no? O el tema de juegos es como cualquier cosa. Hasta que juegas y te quedas 2 días jugando pues, con los ojos pelados. Pero más bien es lo que implica, ¿no? Y por qué esta situación de que hablábamos precisamente de cómo ibas desarrollando el tema del videojuego, el tema de las computadoras y cómo una de las aplicaciones que siempre han estado de la mano es el tema de los juegos. Porque los juegos, y también utilizando un poco el tema de la teoría de juegos, que es toda una cuestión interesante, sí. Pues precisamente lo que te hace es utilizar las capacidades de cómputo para resolver problemas y también darte cuenta de qué tan capaz es tu computadora. Claro. Entonces, por ejemplo, las primeras aplicaciones de las computadoras que intentaban ser las mejores del mundo, cuando querían demostrar qué tan buenas eran, teníamos el caso de IBM, que justo desarrollaba su computadora para poderla hacer, y hablaba que era la mejor computadora del mundo, y para compararla y poder mostrar el poder de cómputo que tenía, que era lo que hacían. La ponían a competir contra el mejor ajedrecista del mundo, precisamente para demostrarlo. Esa es una historia interesante porque justo se supone que dentro de estas situaciones, cuando se empezaron a hacer los juegos, Garry Kasparov, que era el ajedrecista contra el que compitió, si no mal recuerdo el nombre de la computadora era Big Blue, estaban haciendo la competencia e iba ganando Kasparov y de repente dicen iba ganando, pero de repente, de hecho, bien humillado, ¿no? Se supone que en un momento dado algo pasa
algo cambian, los científicos de la computadora van a hacer un ajuste y luego pierde Kasparov. Y ahí hay una parte en donde él dice que pues, hubo trampa o hicieron trampa en un momento dado dentro de lo que fue la partida que estaban llevando. Pero si te fijas, muchas veces es de las cuestiones, cuando empiezas a comparar la capacidad de cómputo, casi siempre se utilizan juegos para ver qué tan capaz es. Qué interesante saber que 30 años después tenemos hasta inteligencia artificial. De hecho, hay uno de los juegos que se suponía que eran el más difícil de que lo pudiera jugar una computadora lo hiciera, que es el juego de Go, que es un juego chino. Y eso lo lograron hace pocos años con la inteligencia artificial de Google. Ah, sí, el del monito que va resolviendo algoritmos y va corriendo, ¿no? No sé bien, no lo ubico bien, pero sé que es un juego, de hecho creo que es un juego con fichas en específico. Ah, no es eso. Pero creo que es un juego que justo lo que tiene es, digamos, como si fuera un estilo ajedrez, pero en otro tipo de tablero y con otras condiciones. Pero era un juego que era muy complicado para que se pudiera utilizar como en la computadora. Y lo lograron hacer que funcionara hace pocos años y que le ganara a los jugadores humanos. Entonces los juegos terminan por ser una forma en donde puedes lograr ver las capacidades de una computadora, claro, precisamente para ayudarlo. Este tema de teoría de juegos que se lleva, que también yo creo que sería en un momento dado interesante revisar ese tema como parte de un episodio, lo que implica que lo han hecho, por ejemplo, los que han desarrollado las teorías de juegos han sido gente que ha ganado premios Nobel, es justo el tratar de usar como las estadísticas, ¿no? Pues más bien es en general, cómo es que se hace un juego con todo lo que implica reglas, etcétera, etcétera, sí, y toda definir la programación, de qué manera terminas resolviendo situaciones. Entonces, por eso en las computadoras es interesante, porque justo lo que haces es ponerle un montón de reglas y ver cómo lo resuelve, si lo puede resolver. Entonces, eso es parte de lo que lo ha llevado. Entonces, de repente la gente lo ve así como que, ay, pues juegos X, ¿no? Pero pues ¿qué es lo que ha pasado? Está construyendo ahí algo en Fortnite, ¿no? Déjalo. En el Minecraft de los chavos. En el Minecraft, ¿no? Déjalo. Nos está haciendo pato. Pero no nada más es eso. Obviamente hay un trasfondo. Es justamente lo que dice el profe. Y también, de hecho, de los trabajos, realmente ahorita de los trabajos del futuro viene la animación. De la animación y toda esta parte de la programación de No creo que videojuegos. tan en el futuro, ¿eh? Bueno, ahorita para lo del metaverso. Ah, no, o sea, me refiero que como las carreras más demandadas. Ahorita, Sí. de hecho, ya hay varias universidades Tanto en ahorita, México pero en el que ya tienen diseño, animación digital. Exacto. De hecho, el TEC de Monterrey tiene una, ¿no? Sí, que está hecho para temas de videojuego y animación digital. O sea, sobre todo en aplicaciones, pero así ya como de consolas, pues bueno, eso lo tienen pues los grandes. Ahora que las consolas, precisamente si vamos pensando en esto, vamos a seguir un poco con la historia. Empiezas con estas consolas que estás hablando ahorita, que eran las más básicas, el Atari que termina por palanca, ser, ¿no? Nada más. termina por ser como la primer consola importante en cuestión de desarrollo y de venta, ¿no? Que después, bueno, viene el tema de Nintendo ya con algo mucho 64. Más específico, mucho más parecido a lo que eran los videojuegos que tenías de repente, por ejemplo, en los lugares estos donde tenías maquinitas que le llamábamos antes, en las tiendas, o en los videojuegos, ¿no? o los arcades que le llamaban en Estados Unidos, y precisamente va creciendo sobre todo en cuestión acompañado de la capacidad de cómputo que tenías en ese momento, ¿no? Los videojuegos fueron mejorando a partir de esas mejoras que tenías en cuestión de equipo de cómputo, aprovechando lo que en ese momento tenías. Ahora, hay una cuestión que pasa, justo las primeras personas que compraban las consolas, en su momento los principales consumidores eran niños, ¿no? Sí. Y mucha gente pensaba por esa situación, los papás en ese momento no lo veían como otra cosa, no tenía interés, sino como un juguete, y estas generaciones, sobre todo que sea la generación X. Un juguete carísimo, ¿no? Por cierto, para esa época. Claro. Carísimo. No, carísimo, obviamente. Entonces también decían, a ver, ¿por qué voy a estar pagando, no sé, 3,000 pesos en ese entonces por una computadora para verlo ahí aplastado cuando le puedo estar comprando... Comprarle un abaco, güey. Casi, ¿no? ¿Una vaca? Un abaco. Ah, un abaco. O un balón y lo tienes ahí divirtiéndose afuera en el patio, ¿no? O sea, era como que esa visión siempre de, no, es que lo voy a embrutecer, quién sabe qué esté haciendo. Sí, porque no sabía como realmente cuál era el beneficio, ¿no? No se sabía en ese entonces qué carambas estaba viendo ahí el niño durante 5 horas seguidas pegado a la televisión, ¿no? Hasta la fecha, casi. Hasta la fecha, bueno, ahorita me declaro culpable.
O sea, hasta la fecha ya casi, ya el dominio, o sea, de los videojuegos en cuanto al mercado ya pues, está un poco más diversificado, pero aún así como que se tiene este concepto, ¿no? De que es únicamente para el sector joven. Pero además lo que pasaba es que creían, pues es niño y ahorita los juega. Y pues lo van a dejar de jugar eventualmente y los únicos que van a seguir jugando son los niños. Claro que no. Eso es lo que en un momento dado mucha gente pensaba y por eso no apostaban mucho por las industrias, por las empresas de videojuegos. Sí, porque es como un producto de etapa. No, Sí. y quizás me voy a saltar un poco la historia, pero antes de que se me No te vaya saltes la historia, pero dale. antes de que se me vaya la idea. Justamente ahorita que comentaban de que quizás en ese entonces se pensaba así de, pues lo van a dejar de jugar a sus 10 años, ¿no? Pero ahora esas personas que jugaban a sus 10 añitos, no sé, Mario, son los mismos que ahora ¿Será así? vemos haciendo streamings Sí, güey. y se están haciendo... Bueno, no, eso yo creo que ya es una segunda ya es la generación. segunda generación. Esos son los hijos de los que están las jugando personas así. Que justo yo iba a ese punto. El tema era eso. Decían, los niñitos van a jugar así, se les va a pasar cuando dejen de ser niños y no van a seguir jugando. Y madres, que se No. casan a los 40. No, déjate tú que se casen a los voy 40. voy a la mitad del camino. Esos niños crecen, empiezan a ganar dinero y están dispuestos a seguir comprando videojuegos y comprar cada vez videojuegos más potentes, consolas mucho más potentes O equipando una y computadora. mejores tipos de juegos, ¿no? Están dispuestos a pagar más por esa misma experiencia que tenían, digamos, ya con todo el tema de la evolución. Y entonces lo que terminó pasando es que esos niños que esperaban que, pues, dejando de ser niños, iban a dejar de usarlos, Ahora viven de eso. en realidad, déjate tú los que viven de eso. O sea, porque, vuelvo a lo mismo, esa sería la otra generación, porque más bien a mí que me tocó esa generación, pues nunca me hubiera imaginado que me iban a pagar por ponerme a jugar y alguien se iba a poner a verme jugar. Esa es como una evolución que ha pasado. Sí. Pero el hecho de que no pensaras que esas personas que jugaban Atari de repente se iban a crecer y iban a tener más dinero, porque ahora, antes tu papá te tenía que comprar las cosas. Sí. Y de repente empiezas a tener tu dinero en la bolsa y una de las cosas que para ti estás dispuesto a gastar Algo es nostálgico, en una ¿no? consola. Va mucho esa parte nostálgica, así de... "Ay", me acuerdo que jugaba eso y tenía pocas posibilidades, nada más tenía un juego. Pues ya estoy grande, tengo mi dinerito, órale, ahí te va, y ahora sí me voy a poder dar el gustito de cualquier juego, ¿no? Pero las empresas, ¿qué fue lo que vieron? O sea, si le hacías una consola mucho más potente y aunque fuera más cara, estaban Le iban a dispuestos a comprar. meter el dinero, ¿no? Claro. Entonces la industria lo que siguió haciendo es que De seguía hecho, que creciendo. incluso en videojuegos en los que inician desde cero y no sé, tú vas comprando vaya outfits, herramienta y vaya cosas para tu personaje y después lo puedes revender. O sea, tengo un amigo que no me acuerdo qué videojuego se había dedicado como a conseguir una armadura y a hacer todo, a construir todo un personaje, no sé cuánto tiempo le costó. Eso después es lo vendió ahorita ya muchísimo. como la evolución, ¿no? O sea, ¿qué es lo que teníamos en su momento? Tenías el videojuego, estabas hablando de que tenías tu consola y te llevabas tu cartucho. Y tu juego Sí, estaba en un cartucho. Y tu memoria. Bueno, ¿no? yo me acuerdo O que tu en el memoria Play o tu siempre disco, era, ¿no? Sí, en mi Play siempre era llevar, él sí iba a casa de un primo y sabía que tenía el Play 1. Ah, sí, Era de tu mi memoria. disco, mi control y mi memoria. Pero porque eso vuelve a tenía amarrar mis otra vez el tema de lo que modificaciones. hablamos, ¿no? Porque a final de cuentas Era estás de dos- casado con el tema del cómputo, ¿no? Era de 2 megabytes esa memoria. Sí. O sea, imagínate. Y ahora ya tengo juegos que pesan 100 gigas. No, y pues está en la nube. Por eso, pero es otra vez volviendo a ese punto, ¿no? ¿Qué pasaba con las consolas? A final de cuentas terminaban por ser computadoras. Sí, claro. Y digo, si hablamos de las que estaban en aquel entonces, era una computadora que estaba disponible para hacer una tarea específica, que son videojuegos, pero también, si ahorita nos ponemos a desarmar una de las consolas más nuevas, por ejemplo, un PlayStation 5 o un Xbox de las más nuevas, Series, ¿cuál es la más nueva? ¿La Series? Un Switch. O bueno, incluso O un bueno, Switch. Si empiezas a verlo, pues los componentes que tiene son de como una computadora bastante potente. gamer. O sea, a Una lo mejor el gamer, Switch claro. es un poco más básico, pero el tema del PS5... Bueno, ni tan básico porque también tiene la pantalla incorporada. Entonces Claro. trae más cosas. Probablemente trae más que algunas de las laptops que normalmente compras en general como Profe, no. para el trabajo. ¿Y ¿no? por qué te quedaste viendo tu ¿por qué me computadora? Sí, güey, iba así como chale, me ofendió. Mi Lenovo Pero- que tarda 5 años Pero en cargar. tiene bonitas estampas. Ah, bueno, con eso. Y un pedazo de cable atorado que tronó. ¿no? Ah, sí, es cierto. Pero digo, yo creo que eso ha sido como lo interesante precisamente en esta parte de cómo va evolucionando y ha ido de la mano. Entonces tienes estas personas que crecieron jugando videojuegos, que empiezan a ser económicamente activos, empiezan a ganar dinero y una de las cosas en que están dispuestos a gastar bastante dinero son los videojuegos. Entonces, Sí. ¿qué es lo que empieza a pasar? Que la industria sigue creciendo de forma bastante importante y desplazando a un montón de industrias que siempre han sido a lo mejor mucho más importantes por encima de esta, ¿no?
¿Cómo cuál? ¿El cine? Pues mira, por ejemplo, si lo ponemos así a comparar como de forma directa, podría... Los ¿Dónde juguetes del entra? mercado que estaban haciendo los luchadorcitos. La industria de los videojuegos se separó porque al principio se le quería meter como si fuera parte de los Cómputo. de juegos, ¿no? No, Sí. o sea, al principio como si fuera un juego. Juego. Ujú. Pero termina siendo su propia categoría en donde Ramas. estás hablando específicamente de videojuegos. Y empieza a competir precisamente con un montón de otras industrias en donde, en donde ya la clasificas ahora, hoy en día, la industria del videojuego está en la categoría de entretenimiento. Ok. Es donde la comparan. ¿Quién sería su competencia? La televisión de paga, ¿sí? Que es, de hecho, la televisión de paga y lo que tiene que ver con la publicidad de televisión, sería la única dentro del ámbito de la industria del entretenimiento que está por encima de la industria de los videojuegos. Es decir, básicamente estás hablando de 400 billones, lo que ingresa en eso con números de 2020. Esa industria de la televisión de paga y todo lo que tiene que ver relacionado con su publicidad, 400 billones. Pero de ahí la siguiente es la industria de los videojuegos, 160 billones de dólares anuales. ¿A quién desplazó y por encima de quién está? La industria de los libros vende 145 billones al año. Entonces estás 15 por encima. Ujú. La industria de los periódicos, 135 billones. Vamos a otras que se pudieran ver ahí interesantes. Por ejemplo, la industria de las suscripciones de video, que sería el caso de Netflix, Los streaming. vale menos de la mitad que lo que gana, en este caso, la industria de los videojuegos. Está solamente en 60 billones. Es que parece increíble que cuando hablamos de la parte de los videojuegos siempre hay muchos otros negocios que van de manera colateral. Como por ejemplo, accesorios, todo lo que son Que las diademas, que los audífonos. las que- diademas de gato para hacer streaming. No, incluso sabes también que se puso muy... Yo no sabía que había un mercado tal cual, tan amplio para eso. El reemplazo de las gomitas de los joysticks. Las No, sillas también. la sillas silla gamer, gamers. claro. Bueno, es que más bien eso es la parte como que Escritorios. creciendo. Pero espera, nada más, ahorita para seguir en la Sí, misma sí, sí. comparativa, No nos específicamente, para que la gente se dé cuenta precisamente del monstruo que es boom. la industria, La potencia. porque te puedes poner a comparar, ¿qué seguiría? La industria de las revistas, 60 billones. Las películas, lo que vienen siendo las películas, son 45 billones. El radio, 42 billones. La música en vivo, 30 billones. El video bajo demanda con anuncios, 30. La música grabada, 21 millones. O sea, es decir, si te pones más o menos a ver, el tema de lo que la industria de los videojuegos vale más que la industria de las películas, la industria del radio, la industria de la música bajo demanda. O sea, por ejemplo, el tema de Spotify y todo esto, por ahí, la industria de la música en vivo, juntos. Wow. O sea, juntos. Todas esas industrias que de repente vemos más, porque de repente se habla mucho de Spotify, hablamos de otras cosas, o de las mismas películas y vemos los números que traen las películas, pero la industria de los videojuegos está por encima de esas. Mira, vamos ahorita con la parte de las gráficas. La pandemia, al igual que el consumo de cannabis, aumentó de manera considerable. Por ejemplo, creció un 20% más en respecto al 2019. Por ejemplo, en cifras de México, en el 2009, generó 72.3 millones de pesos y tuvo un aumento del 5.5% respectivo al 2009. En cuanto a la distribución de los dispositivos, 75% en celular, 20% en consolas, 8% en tabletas, 6% en computadora y 4% en consolas móviles. Y la mayoría fueron, ¿cómo se llama? Videojuegos de guerra. Claro. ¿Cómo se llaman? Call of Duty. Call of Duty, Fortnite. Warzone. Entonces estamos hablando de la segunda industria más Más importante dentro de lo importante. que viene siendo el entretenimiento. Entretenimiento, De claro. hecho, se habla que, por ejemplo, hoy en día muchas películas que se quieren llevar al cine, o sea, producciones, para realmente saber si las vas a hacer y tener, digamos, el suficiente dinero para amarrarla, una de las cosas que tienes que tener de la mano, básicamente, la mayoría de todas estas películas, es que amarren la licencia para sacar un videojuego. Sí. Bueno, que Resident Evil lo hizo al revés. Bueno, pero estamos hablando de unas que son previas a Sí, claro. lo que viene siendo hoy en día. Pero hoy en día, básicamente, todas las películas que salen, una de las primeras cosas que tratan de amarrar es que haya alguien que les produzca un Pues videojuego. como todas las de Bueno, Lego, ¿no? Y también eso también es interesante porque también es al revés. O sea, Sí. llegaste al punto en que la industria de los videojuegos
Te también motivó a sacar. a partir de las historias, porque toda esta parte Es en una donde... te envuelve una narrativa, te generan un contexto, te engloban, dices, puta, qué historia tan más fregona. Obviamente la quiero para mi juego, pero eso a la vez te da para quizás una película. Por ejemplo, Gabriel, tú me estabas contando de Halo, ¿no? Tiene ahorita una serie, ¿no? Ah, sí. Acaba de salir, tiene como un mes más o menos. Y pues, en Netflix el de Halo tiene 15 años, está bien mamado, ¿no? ¿cuál? ¿Qué? No la hagas caso. No, deja que me cuente. Termina. Y bueno, la empecé a ver hace poquito y está cañón porque pues sabemos que ya Halo pues está de caída como tal en el videojuego, ya tiene Tuvo sus años de gloria, tuvo ¿no? sus años, entonces ahorita pues no quieren como perder todo eso. Pero sí lo están rescatando, ¿no? Sí, o sea, literalmente todos los personajes, las voces son los mismos, o sea. Pero es que te genera esta situación de nostalgia. Tú, por Oye, ejemplo, que fuiste un imagínate- jugador de Imagínate Halo. jugar Halo en Sí. el metaverso, güey. Otra vez. Así que... Está cañón. Pero es que no sé qué tanto realmente... hablábamos en el capítulo del metaverso, qué tanto realmente Lo ganarías puedes- de meterlo en el metaverso, ¿no? ¿Cómo no? La nostalgia. Es Imagínate que es tener carísimo. No, pero es que qué ganas en cuestión de cómo lo juegas, ¿no? O sea, De la experiencia de sentirte que estás en la el- gente... Pero qué experiencia. Es que muchas veces la gente que lo juega, incluso en el tipo de computadoras que lo juegas y como lo juegas, necesitas, por ejemplo, bastante capacidad para que la computadora lo haga bien. Ahí- El metaverso va a estar mucho basado en el tema de la nube y todavía yo creo que la experiencia va a ser más Muy pobre. lenta. Pero con la No, 5G. profe, Siento al que va a contrario, estar muy lenta. Bueno, puede ser que a partir de 5G sí pase. ¿Ha visto Ready Player One? Sí. Sí, ya lo platicamos en el metaverso. Sí, ya sé. Sí, que eso sería la aplicación, por ejemplo, en ese momento. Pero otra cosa, o sea, volviendo a ese punto, de repente volvemos a pensar que la industria del videojuego es solamente ver, como estábamos hablando hace rato del punk, pero la forma en que fue evolucionando es que los videojuegos empezaron a hacerse videojuegos de diferentes características y de diferente tipo de forma de jugarlo. Empezabas a encontrar muchos videojuegos como Resident Evil o otros juegos similares en donde lo que pasaba y lo que le atraía a la gente es que había toda una historia detrás del videojuego. Es decir, Creo que Mortal Kombat, ¿no? También primero fueron los juegos y después la película. sí, película. sí, pero a lo que voy es, todos estos videojuegos, aunque se inventaban, y era un juego de peleas o era un juego de shooters en O donde sea, que estabas no- disparando que no a era otras mo- que no era personas, un modo historia. existía toda una historia detrás. Ujú. Entonces había una parte en donde contrataban o tenían escritores en que escribían todo el guión y Toda todo la lo que iba a narrativa. pasar de la narrativa Wow. del juego, lo que lo hacía todavía más complejo. Entonces a Sí. ti con el jugarlo implicaba básicamente como tener la posibilidad de no solo ver una película, Sí, te sino sentías parte estar- de- te sentías parte estar de- dentro de la Ajá. película. Sí, ¿no? ser el personaje que pues va en un guión del que desconoces, vaya. Claro, y que empezaba a iniciar que con las capacidades que tenías precisamente de gráficos y todo esto, cada vez lo veías más real y luego había muchas escenas que eran muy, muy cinemáticas en donde lo veías como si fuera una película, ¿no? Con, Sí. con una calidad de gráficos que era pues más o menos lo mismo que ibas a ver en las películas que tenían el top en Sí. cuestión de animación, ¿no? Y sabes, por ejemplo, ahorita me pasó hace un mes que empecé a jugar el nuevo de WWE, que justamente mezclan o sea, te hacen pelear, o sea, estás en modo carrera, ¿no? Que este caso es dedicado a Rey Mysterio. ¿Puedes elegir a Kelly Kelly? Sí, la puedes elegir. Ah, muy bien. Bueno, el chiste es que está dedicado a Rey Mysterio esta entrega. Entonces Uy, qué chulada. Te dedican a tú pelear, pero a la vez combinan como que tienes que acomodar de cierto punto los personajes y ya teniendo ese acomodo te ponen las escenas de las peleas reales de en ese entonces. Entonces Mente. te genera esta parte de justamente lo que dice el profe. Híbrido, ¿no? De estar así de estoy jugando pero me siento también en el momento de que como si lo hubiera visto y dices está muy cabrón. Dices, John Está Cena. tan avanzado porque yo, por ejemplo, ahorita que empecé a ver la serie de Halo, te juro que pensé que eran animaciones, Como personas. o sea, pensé que la película era animaciones, o sea, animada, o sea, Ok, ya. digital. Y son personas, o sea, ya los videojuegos están avanzando tanto la tecnología que ya ni sientes o te das cuenta Sí, de qué güey. tan avanzados son los gráficos, incluso, bueno, yo que juego, me gusta mucho el básquet, Sí. estaba viendo el 2K, bueno, No, el más reciente, está y ves los jugadores y está muy intenso. literalmente, o sea, ves el detalle que todo, le o sea, el meten. detalle, la arruga,
Sí, Neta, está increíble. Está cañón. Ya no sabes si, o sea, son gráficos o son personas de verdad. Está... No sé en el caso del de NBA, porque la neta Sí, nunca no, lo he es jugado, igual que en el FIFA. pero en el FIFA Ujú. también el detalle que le ponen a los tatuajes de Sí, algunos mo. jugadores, Sí, dices, sí, sí. esto ya está rebasando algo que yo cuando jugaba Sims 1 a mis, no sé, 8 años. Club Penguin. Club Penguin tenía buenos gráficos por ese entonces, pero el Sims veías, haz de cuenta que veías el monito de Minecraft, ¿no? Pero Veías tan puros solo en cuadritos 10 así. años, 15 años, ¿cuánto ha avanzado? Ha avanzado O sea, demasiado. Sí, no, yo Aparte puedo pensar de aquí a... Más bien, desde el punto de partida de hoy, de aquí a 15 años, va a ser increíble. ya con el metaverso inmiscuido Sí, en nuestra o sea, vida. y realmente con esta parte del metaverso, estaba leyendo de que el metaverso al menos un gran porcentaje va a ser dedicado a los videojuegos. Dios quiera. Dios quiere. Dios quiera, porque yo sí quiero experimentar esa sensación de estar en el metaverso yo como un... O sea, me interesa saber cómo es, porque hasta la fecha sí he jugado ciertos juegos en VR, y la verdad como sí... los Cinépolis, Ey, de los zombies. no me acuerdo Es el dónde único que he jugado. Fui uno por Antea, la plaza que está enfrente de Antea, en Uptown. Ah, sí. Sí, De hay uno ahí. Un simulador, Un ajá, simulador y de venía, guerra. elegí uno de carreras y dije, puta, o sea, me siento tal cual en Sí, el de coche, de ¿sabes? carreras no he Ajá, jugado. claro, entonces dije, si esto es ahorita, y, Y- eso fue lo hace como 3 años. Y algo que, no, es un poco del tema. Imagínate jugar un videojuego de terror, No, de tipo Silent Hill, Sí, sí. o sea, o alguno peor. Debe estar muy interesante. Digamos que dentro de este poder que ha empezado a ganar la industria de los videojuegos, por ejemplo, una de las cuestiones que primero empezaron a pasar, sobre todo con todos los videojuegos como el caso de FIFA y esos de deportes, es que también en un momento dado te ponían una lista de canciones. Tenías normalmente El soundtrack. el soundtrack de los videojuegos, y también terminó por hacerse una cuestión bastante interesante en la que un montón de gente que tenía o sacaba música quería ser incluido dentro del soundtrack de los videojuegos. Claro. Como, ya como desde los ahí otros de empieza Need for Speed, eran buenísimos, ¿se acuerdan? Sí, claro, de Need Sí. for Speed, por ejemplo. Los de FIFA también. FIFA Sí, también, ¿qué otro? El Grand Theft Auto también El en Midnight Club. el Midnight Club. O sea, el Grand Theft Auto siempre, yo incluso creo que alguna vez se lo conté a Gabriel, que hay un juego, uno de los Grand Theft Autos que no me gusta, nada más porque en la estación de música latina no me gusta la música que ponen ahí. Entonces no me gusta y prefiero apagar así el radiecillo ahí en el carro. No me gusta. Entonces termina siendo un factor importante el combinar este tipo de industrias. Sí, exacto. Porque van de Esa la parte, mano. la parte de la... Sí, y aparte imagínate en este caso cuánta gente, o sea, en tendencia podría pagar por estar en un videojuego y tenerlo Lo que pasa es que se Pues- empezaron a dar cuenta, perdón, No, adelante. dale, dale, No, dale. casi No, ni habla adelante así. para O que sea, hables. ahorita que hablamos, o sea, la tendencia de estar en la industria de los videojuegos, o sea, yo estaba viendo, hace rato estaba viendo unos datos sobre, bueno, la campaña de Obama. O sea, Obama para ser presidente en Need for Speed y en el Burnout, pagó para que aparecieran sus campañas en los videojuegos. Ah, que ¿Neta? ese era el O sea, otro punto al que iba. Ajá. Primero era lo de la música. Entonces, Y ahora sí, la en ese- publicidad sí va a estar muy inversa entonces. es que más bien a lo que voy es, primero fue pensamiento. lo de la música y tenías estos soundtracks ahí en donde Sí. aparece la música y podías escucharla estamos hablando de los principales artistas que existían en ese momento y momento. querer estar y hacer lo posible por estar comprar ahí. los derechos. El segundo punto que pasó sobre todo en todo este tipo de juegos de ¿cómo se llama? Que tenían que ver con algún deporte, es que cuando empezabas a hacer todo, básicamente para que fuera idéntico a la realidad, y entonces hacías los estadios y dentro de los estadios había publicidad, Ujú. pues resultó que la publicidad de los estadios virtuales también tenía o terminaba por ser algo que podías vender. Entonces fue el segundo paso que tiene que Sí. ver precisamente con lo que dices ahorita. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ibas a sacar el videojuego, empezaban a vender los mismos Patrocinio. espacios en los banners y todos los espacios de publicidad que tenías en el videojuego. Entonces, no ganabas únicamente por el dinero que le cobrabas De a la ventas. persona que te compraba la licencia, sino que además, igual que como vas a un estadio, veías todos los letreros luminosos con un montón de marcas, acá pasaba lo mismo, ¿no? Yo creo que pasa lo mismo. Yo creo que sí en los nuevos tipos de videojuegos sí van a estar, yo creo que atascados de publicidad. Aquí la diferencia y lo que cambió, ahora que estás conectado en la nube, precisamente, es que ahora en el otro venía ya todo programado cuando Sí, sacabas el y en juego. este el algoritmo te va a poner... Y en probablemente la diferencia es que ahora Sí, güey. te empiezas a poner, cuando tú entras, la música la va actualizando. Yo buscando el topper y ahí me aparece la
Compra tu topper. Compra tu Tu topper. topper digital. Sí. Entonces, esa es la otra. La publicidad también ahora puede ser actualizada. Entonces, resulta que conforme estás jugando, puedes estar viendo publicidad que es totalmente actual. Acá jugando y puros anuncios de Viagra, ¿no? Ay, no. Depende, supongo que depende. De tu Eso es lo que te búsqueda. sale a ti Depende de tu- normalmente. A mí me desaparece todo el tiempo y no sé por qué, profesor. ¿no? Ay, Es cierto. yo borrando mis cookies, ¿no? De mi mente, ¿no? Antes de jugar. Antes Oye, de jugar. ¿alguien se acuerda del juego de Pepsi Man? Era Sí. buenísimo. No manches, era una chulada. joya. Eso y el Crash Bandicoot fueron mi infancia mientras tuve el Play 1. Ese no acuerdo, pero amigo. El Crash era el ¿el de zorrito. Crash? el de No inventes. Sí, las cajitas. Ajá, y que tenía su máscara de Uga. Uga. Sí que te iba persiguiendo. Sí. Una maravilla. Sí. Entonces, aquí no nada, la industria de videojuegos saca dinero del tema le roba un cacho al tema de la Publicidad. industria de música, a la industria de publicidad, Al cine. pero hay otras cuestiones que justo les quita. O sea, lo del cine, hablábamos precisamente de esta situación en donde de repente hay películas que salen al cine y no ganan ni la mitad de lo que ganan con el videojuego. Es decir, el videojuego se vende mucho más y mucho más caro muchas veces que lo que adquieren Es a como- través de es la como, película. por ejemplo, ¿no? no sé, como Lego, Star Wars, etcétera, que no sé, Ajá. sale producto y la nada se atascan así de los videojuegos también pegan y termina siendo también una muy buena inversión para tanto como las licencias que proporcionan, porque termina siendo como un pago de licencias de por vida. Claro que además la ganancia para la película es que si no recuperan de la taquilla, recuperan del Recuperan del videojuego videojuego. porque se dieron la licencia, ¿no? Claro. Entonces está interesante. Y el otro punto que precisamente se ata un tanto a esto es, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó con el tiempo? La gente que jugaba videojuegos cada vez se hacía mucho más exigente en la cuestión de lo que estaba buscando de calidad. Cada vez que tienes una nueva plataforma que saca una nueva consola, Tienes pues, altas expectativas. quieres que se vea todavía más real y lo que pasa es que precisamente sigues desarrollando todo el tema de software y hardware para poder lograr eso. Que yo Entonces, sí- bueno, perdón, termine, perdón. No nada más iba al punto de qué es lo que pasa, que los motores de desarrollo, los motores que generan las imágenes en estos juegos de video se han vuelto tan buenos, y el mismo software que utilizan los juegos como Fortnite y los juegos similares, que esos motores que lo que hacen es poner texturas, tener la posibilidad de que Y se todo vean de los manera colores, inmediata. sombras, etcétera, etcétera, se vuelvan mucho más completos y mucho mejores que otras aplicaciones que tenías, por ejemplo, para arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día un motor precisamente para generar todo este tema de las imágenes como Unreal Engine, que es el que utiliza Fortnite, te lo venden para que si tú tienes, por ejemplo, proyectos de arquitectura, utilices su motor para que te genere cosas mucho más reales de lo que tenías antes. Entonces, ¿qué es lo que Wow, pasa? un simulador. Lo desarrollaste para el juego, para poder hacer que si te metes en el agua se ve como que estás salpicando Sí. agua, o estás disparando los colores, las sombras, etcétera, etcétera. Los reflejos. Pero resulta que lo puedes utilizar para otras cosas, ¿no? Entonces Órale. ahí es donde lo aplicas al tema, por ejemplo, de arquitectura. Y si se Ingeniería. fijan ahora las maquetas que Automotriz. hacen, las ponen, pero no nada más eso, le pones cuántas personitas quieres que anden caminando por el mall, Ándale. y le pones que unos estén haciendo una otra cosa. Entonces toda esa parte de la simulación te lo hace a partir de esto, ¿no? Y salió de los videojuegos. Otra cosa que también viene súper fuerte son los eSports, los torneos y las competencias de eSports. eSports. Por ejemplo, ya no tan solo para la gente que los juega en las competencias, sino también para los espectadores. Que Las apuestas. las no o sea, manches. realmente todo el mercado que viene para el sector de las casas de De apuestas. apuestas. Otra también para el streaming, de cuánta gente va a pagar. Hace una como si fuera un concierto y si sabes que tienes aquí, usualmente casi todos chinos, tienes de este lado ciertos equipos y pagas hasta incluso por poder ver en vivo Pay-per-view. las jugadas. Y también sobre todo, pues sí, toda industria de entretenimiento, ya no únicamente en la parte de los videojuegos, sino también como un deporte. De decir, así como ves el fútbol, así como Pues creo que etcétera. ya se O sea, considera como un incluso hasta deporte. equipos. Sí, es un deporte, el deporte de los juegos. Ya es un deporte, también hay muchos, se están haciendo ya equipos de e-games Pues creo o que de eSports. Piqué, ¿no? Es de los principales. Él tiene alguno. Si no me recuerdo, tiene algún equipo junto con ¿Ah, sí? Ibai y esta. ese Los que sector. Están acá con patrocinando. sus mouse acá todos personalizados y sus Red Bulls. y Bueno, todo. aquí en México Gabriel Montiel. Montiel tiene Tiene su su equipo, y creo que ellos creo que fue el primer equipo mexicano De que ya es- quedó en ajá. tercer lugar en un torneo a Algo nivel internacional, ¿no? Ajá. Hay que hacer uno, profe, de Candy Crush. No sé qué tan requerido sea. Bueno. Eh, De Pou. ¿Te acuerdas de Pou? El de Pou. De Pou.
Qué juego tan El idiota. Tamagotchi. Qué juego tan idiota, güey. Güey, yo me divertí un buen jugando. Fue el primer juego que descargué en mi primer celular. en Güey, la ¿se secundaria. acuerdan? Para mí, de los mejores. Así, yo no soy muy gamer, pero de los juegos que más. Y Code the Rope. Por ejemplo, Planta vs Zombies. Clásico. El ¿Me de queda en la computadora? Jackpack. No, del teléfono. Ah, ok. Jackpack. El que estás en un Jetpack. laboratorio Ah, y sí. estás con una El mochila. y de tiempo. Ninja, Sí, el de el Ninja Fruit. Ninja Fruit, Planta vs Zombies. El Subway Surfer. Ah, claro. El de El Minions. graffiti. El de Minions antes era bueno. No Sí, sé si bueno. lo llegan a jugar. Era muy bueno, era muy bueno. Sí, Entonces, y el profe el sacado profe. de onda, güey. no, lo que es que estaba buscando aquí un dato, pero justo hablaban precisamente de los torneos. Creo que fue el primer torneo que hicieron de Fortnite, fue hace creo que 3 años, me No te parece. sabré decir, no le hago Más o eso. menos deben ser 2, 3 años. Lo hicieron en Nueva York. El lugar donde lo hicieron es en el estadio Arthur Ashe. No sé si ahí es donde juegan normalmente el abierto de Estados Unidos. Tampoco Estás sé hablando de ese un deporte. estadio. Búsquela ahí en la computadora mientras te sigo platicando. No Pero tengo computadora, estamos no me has dado. básicamente hablando de que están utilizando un estadio que lo utilizas para otro tipo de eventos, Sí. en donde lo llenaron, gente pagando boleto por ir a ver a las personas que participaron en el evento. Y si no mal recuerdo, la persona que ganó en el evento principal, Chino. no, de hecho creo que es brasileño, me parece. Ganó una bolsa de 3 millones Es un niño, de ¿no? dólares. Sí, tenía 16 años, me parece, en ese momento cuando ganó. Y se llevó nada más 3 millones de Nada dólares. Nada más. Y uno, por ese y uno concurso. aquí persiguiendo la nómina, güey. Exacto. Ni Pero, eso. pero realmente lo que han estado tratando de hacer, a final de cuentas, eso es algo que a uno no se le hubiera ocurrido que podía hacer una carrera jugando videojuegos. Pero hoy en día, precisamente de lo que hablamos, hay equipos, ahora así como tienes un equipo de fútbol, equipos de gente que juega videojuegos, y en las universidades en Estados Unidos ya hay equipos de e-games y eSports, en donde incluso hay gente que recibe becas para Para estar en la jugar. universidad por jugar. Y en México también ya hay. El campus de Guadalajara, del TEC de Monterrey, ya tiene una área especial para e-games y eSports, si no mal recuerdo. Precisamente por eso, porque al final del día, pues es algo, un ámbito que está creciendo, ¿no? No, y por ejemplo, ahora que fue la pandemia, que hablo, por ejemplo, aquí de la Liga MX de fútbol, que todos se fueron a casa, todo quedó suspendido. La solución para no dejar de percibir ingresos, lo que hicieron fue un torneo de eSports. ¿Ah, sí? Sí. Pero, Los jugadores hubo... ¿los jugadores? Ajá. O sea, eligieron a 3 jugadores cada equipo para que armaran sus retas de eSports. Oye, ¿y el Cruz Azul perdió? Si no me recuerdo el que ganó. No me acuerdo si el que ganó fue León con Nikiller o fue Puebla. Y no lo me empezaron acuerdo. y si no mal recuerdo, lo empezaron a transmitir a En TV partir Azteca. sí, en ¿Sí lo TV veía la Azteca, gente eso? y los estaba Dime, narrando aquí algunos. estaba yo viéndolo. Ahí estaba yo en Opala viendo. No sé. Esta es la otra parte para todos aquellos que de repente ven los videojuegos como algo que no llevaba nada, precisamente de entenderlo. ¿Qué es lo que está pasando con los videojuegos? Antes tú jugabas y veías entonces al niño aplatanado y eso es lo único que pasaba. Pero una de las situaciones que hoy en día se da es que es curioso, aparte, tú cuando estabas en los videojuegos, pues lo que querías era jugar, No ver a alguien jugar. no ver a alguien jugar, pero ¿qué creen? Hoy en día, O si tenías un hermanito menor, le dabas el videojuego que ni exacto. siquiera... El control que no estaba ni conectado. pero, o le pero dejabas a eso, Luigi. eso ha cambiado. Y ahora hay una plataforma específicamente Twitch, El y Twitch. y YouTube, en donde hay mucho de eso YouTube. también. También Facebook, Games o Gaming, algo así. Ok. También En tiene donde, los ¿qué es Facebook. lo que hace? Básicamente las personas que juegan videojuegos se conectan para que otras personas los vean jugar. No, ¿Sabes? Y, sí, se- tiene y- sentido, y- tiene y sentido. entonces tienes ahí gente viendo a otros jugar videojuegos. Yo no. Antes se me hacía muy ridículo eso, bueno, la fecha. Pero hay veces que caigo, vaya, ¿no? Sí, o sea, digo, no es como que verías a alguien jugando POW. Pero... No, pero es que fíjate que el que yo veo es un chavo, bueno, ni tan chavo, ya está medio grande. Pero ese güey juega uno de los juegos que más me ha gustado a mí, que es un simulador de que tú eres trailero. Pero este güey ¿Qué? tiene todo ¿Neta? ese güey tiene todo su setup, así de que arregló su casa y parece que tiene una cabina de trailer. Y va manejando y va poniendo las cumbias y va leyendo los comentarios. Y me una acá en echando- México así hasta con tu esta palanca de peluchito. Lo güey. tiene. O sea, ¿Neta? sí. O sea, está Los tal cual tapetes de como- Piolín. Sí, el de Piolín. No, de Piolín ¿En Choli- qué de está en Piolín Chola, Twitch? güey. No, yo lo empecé a ver en Facebook, Gaming. Ok. No sé, supongo que está en No, que Twitch incluso hay incluso hasta sillas que hasta tienes hasta como un tipo cinturón y hasta se mueven y todo. No, y lo hay que una hace- es como tipo escorpión y todo. Ajá, eso, no, y güey. aparte que tiene sus pedales y todo, tiene pantallas colocadas a los lados para Exacto. que simulen, Experiencia para que 180. simulen las ventanas del camión. No, es una chulada, yo por eso estoy enamorado de ese juego.
Pero ya ese nivel, espero algún día llegar a ser así. Twitch es la plataforma que está hecha específicamente para el tema de streaming de gente que juega videojuegos. Totalmente. Hace unos años lo compró nada más y nada menos que Amazon. No, fue Amazon. Amazon pagó 970 millones por adquirirlo. Y es de ellos actualmente. Tiene 140 millones de usuarios activos actualmente. Es increíble. ¿Será o no será negocio? Pregúntenselo. Por algo lo compró este magnate. Pregúntenselo a Ari Gameplays. Eso es lo que normalmente ves. Es profe, lo que ¿por qué se ríe? recomendando. Y es que también... Es que insiste mucho con ese tema. Es que de Katzen. creo, no es un negocio de trasfondo, ¿no? Que se ha prestado. Un negocio colateral. Sí. Bueno, pero pues, a final de cuentas es como todo, ¿no? Ahí se están ya cada quien busca su forma de ganarse a sus fans, ¿no? Y a final de cuentas, digo, sobre todo porque les pagan por los views y las personas que están viendo, que de hecho creo que les pusieron ahorita varias restricciones en cuestión de cómo se maneja el tema de códigos de vestimenta, pero también estaba escuchando, no sé si tú me estabas platicando de que justo lo que estaban haciendo muchas de esas personas, no me acuerdo quién me platicó. Lo del traje de baño, ¿no? Ajá, de que no podían salir y entonces lo que hacían, creo que el tema era que las políticas decían que no podían hacerlo únicamente porque sí, o sea, no podías salir en traje de baño porque sí, nada más por ganar. Tienes que justificarlo. Gente que morbosea, vaya. Ajá. Y entonces lo que hacían es que compraban albercas y se metían a una alberca de pelotas y entonces ya tenían justificación y ya no les podían bajar de ahí. Fíjate, hoy en día los canales más populares en Twitch, de Gref, 8.2 millones, que de hecho creo que de Gref tiene el récord en un programa, digamos, transmitido en streaming con la mayor audiencia. No estoy seguro, pero creo que él tiene ese récord en un momento en particular. Después sigue Ibai y Meet. Me choques. Sí, es Ibai, pero se ha metido en todo. Cuando se fue de Messi, ahí estaba. Otra vez, tomando en cuenta cómo podemos de repente entender a qué llega este punto. Un personaje, Ibai, que es el que parte de lo que más hace es el tema de los videojuegos y que primero empezó a tomar mucha relevancia porque empezaba a jugar con el Kun Agüero. Y el Kuni fue el... Y lo que termina pasando es que cuando Messi se va al Paris Saint-Germain, el que le hizo la primera entrevista fue él. Fue Ibai. ¿Y por qué? Porque lo conocía. Y le dio la primera entrevista. Todos los medios y todos los periodistas de deporte estaban... se los llevaba el tren. Porque decían, ¿por qué le deja? No sé qué. Pues bueno, pues es su amigo y lo conocí, y es conocido y la gente lo ubicaba por todos lados, en este caso dentro de su ámbito y bueno, y a otros ámbitos, ¿no? Empieza o termina por pasar de únicamente el ámbito en el que él normalmente se desenvuelve, pero pues ya son cuestiones que justo estamos hablando del poder que está tomando el tema de los videojuegos, en que no nada más es jugar, no nada más es comprar un videojuego, sino lo que va en torno a el jugador, el narrador, los canales que transmiten estos deportes, que incluso los patrocinadores. Incluso otra cosa, también una industria que también puede tener mucho crecimiento, pueden ser los centros, por ejemplo, ahorita como en el metaverso, en esos como por ejemplo como Cinépolis, en los que vas a una sala y todo eso. Imagínate cuando vayas a un lugar donde tengas todo el equipo para hacerlo. O sea, justamente como antes estaba Recorcholis y todo eso, de que jugabas con maquinitas. Yo sigo yendo a Recorcholis, yo soy feliz, yo soy un niño. O sea, yo de niño quería ser cajero de Recorcholis para estar todo el día en los juegos. Pero no había dinero. Me pasó lo mismo. Entonces también, o sea, el hecho que pueden haber centros así especializados donde te presten el equipo y todo eso, yo creo que esa es una industria que no creo que termine, no creo que cese al final. Bueno, yo a los centros donde iba a recrear era las tiendas comerciales donde tenían el demo, ¿no? De tal juego y ahí me quedaba yo jugando. Sí. Eran las áreas de recreo. ¿Se juega Guitar Hero? Sí. Claro, es otra leyenda. Guitar Hero, ¿qué leyenda? Pues el profe que es músico. O eras Team Rock Band. O eras Team Rock Band. No, es que yo sí sé tocar. Los que son Team instrumentos. Usualmente los que son Team Rock Band duermen con calcetines. O sea, ¿quién diablos? Sí, creo que sí lo vi. ¿Qué? Que o sea, sale un Guitar Hero con una guitarra de verdad y entonces podías tocar la rola. ¿Manuel iba a rifársela? Sí. Pues dice que toca, nunca lo No, yo tampoco, güey. Hasta no ver no creer, güey. Tiene su batería y sus guitarras, pero de adorno cualquiera. Ahorita les damos una muestra. Bien, ¿traías algo tú, Gabriel? Tenía. Ya lo dijo. ¿Ya lo quemaste? No, o sea, yo lo que quería decir es que no sé qué opinan ustedes.
en cuanto al avance que está surgiendo y cada vez las nuevas generaciones se están metiendo más en esta industria. O sea, como ustedes cómo lo ven como a largo plazo, o sea, si sea buena idea o sea mala idea el estar tan involucrados Pues en la tecnología y, o sea, dejar todo lo cotidiano, todo lo que haces como responsabilidades atrás, como para darle prioridad a la tecnología, o sea, ¿cómo lo ven? mira, yo siento que ya ahorita justamente con esto que concluyes tu pregunta de dejar Ajá. de un lado las responsabilidades, siento que totalmente está mal. O sea, yo a mis 23 años, Sí. por más que quiera y a veces esté solo en mi casa y quiera estar jugando todo el tiempo el Xbox, pues no me puedo dar ese lujo. ¿Por qué? Porque tengo que venir a trabajar, porque Claro. tengo que cocinar, Pero tengo que tú limpiar mi creciste casa. con esa idea. O sea, lo que me refiero es en un futuro, o sea... Pues, Pero podemos preguntarle al tampoco creo que profe llegues porque- como a ese punto, ¿no? O sea, es que a lo que voy es que muchas veces decían eso, ay, es que este nada más se la pasa jugando videojuegos, etcétera, etcétera. Pero creo que como muchas cosas, a final de cuentas, buscas el equilibrio, ¿no? Mira, tengo una cifra en México. El 51% de los jugadores en México juega de 1 a 4 veces por semana. El 42% de 5 a 7 veces. Y el 8% ocasional de una cada 15 días a una al mes. Yo creo que esta cifra sí va a ir aumentando, sobre todo con la inmersión que vamos a tener con las pantallas y con el metaverso. Yo creo que sí es una cifra que se va a disparar. Tú le apuestas al metaverso todo, ¿ah? Pero, Tú estás todo en pero el ¿sabes qué metaverso. siento también que es Quiero causante trabajar. de esa estadística? Que nosotros ya en el celular podemos descargar el juego Ah, que sí, queramos. claro. O sea, la neta ya tener esto antes sí era... Sí, no, antes no antes podías. era... Ay, en mi caso, yo cuando iba a Nopala era... Me voy a llevar mi Xbox. ¿Por qué? Porque ya hay luz. Ya puedo tener una pantalla. Sí, pues hay internet. No, Empezando. no hay luz y No, aparte- por eso mis juegos los no hay- tengo y aparte luz para agarrar del cable de la calle. en físico. No hay calle. No hay poste. No. O sea, era Solo hay una vaca. andar yo cargando con todos mis triques para poder jugar. Ahora yo, por ejemplo, veo a los hijos del profe y andan con todos lados para sus consolas, ¿no? Andan moviéndose. Parecen mudanceros, ¿no? Andan con sus mil cosas. Pero fíjate que justo dentro de esa situación, o sea, para mí una de las cuestiones que creo que sí es un poco diferente, a mí la verdad los videojuegos de teléfono no me gustan, se me hacen bastante No, a mí tampoco me más... Malos. Lo que pasa es que siento que son mucho más, Y la experiencia no es la misma. Sí, exacto. O sea, Bueno, a final de cuentas, o sea, sí, también otra cosa que de repente la gente a lo mejor no lo ve tan claro, pero el tema de los mismos controles, o sea, Ah, los sí. controles de Ergonomía, videojuego ¿no? son, pues realmente estás hablando de una cuestión de ergonomía, de una cuestión de sensores y cosas que llevan, Y la vibración. que implican muchas cosas, ¿no? O sea, tienen un nivel de sensibilidad bastante alto. El Y ahorita diseño. querría ir justo como a ir a eso, la parte héptica que le llaman, sobre todo la parte en donde tratan de darte ya también algo de retroalimentación Cierto, de lo que está ajá. pasando, es una cuestión también súper avanzada. ¿Y en qué nos beneficia eso en términos generales? Por ejemplo, digamos, ahorita primero el ejemplo específico. Los controles la Nintendo Switch, cuando salen al mercado, estos controlitos que vienen atados ahí o que Divididos, se, ¿no? A la se ponen a pantalla. los lados de la pantalla, tienen una capacidad es áptica, más bien el término, ¿no? Ajá, Áptica. Que es básicamente cómo te pueden dar, pues digamos, ciertas sensaciones. Cómo envolverte en la actividad. Que estás- normalmente es la posibilidad de que lo hacen muchas veces a través de vibración. Ujú. Una de las cosas que tenían estos controles, aparte de que tenían varios sensores, traen sensores para ver si tienes el control en qué posición y cómo lo estás moviendo y si lo mueves, lo agitas o lo que sea, se mueve en el videojuego, lo cual pues te está dando, aparte de las palancas y todo lo que tenías, un montón de posibilidades adicionales. Incluso uno de los controles del Switch traía una cámara infrarroja que te permitía utilizarla para otras cosas. Pero que tenía esta parte áptica que tú podías, y creo que venía un juego que había por ahí que era una especie como de ejemplo, en donde tú agarrabas y se trataba, creo que era un vaso con hielos. Y tú lo que hacías era mover la mano con el control en la mano y era tanta la retroalimentación que te da que básicamente el juego trataba de que pudieras adivinar cuántos hielos había en el vaso. Pero sentías más o menos Con el la movimiento, vibración como si tuvieras varios hielos dentro de un vaso. Sí, porque incluso he visto que han hecho estos experimentos como con guantes que tienen sensores de presión, en la que, por ejemplo, si tocas una pared o algo, automáticamente sientes la presión en Ujú. las yemas de los dedos. Y a lo que iba es, esta parte, otra vez dejando ahí como de lado, ¿qué está aportando la industria de los videojuegos a otras cosas? Es que muchas de las maquinarias ahora que se están utilizando,
los controles con los que se manejan son controles básicamente iguales a los que son los de las consolas, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, entonces tienes robots que los manejas básicamente con el mismo control. Por ejemplo, estos robots cirujanos que tiene Estados Unidos, que los manda a los sitios de guerra y si tienen que hacerle una operación a una persona, tienen un doctor que opera desde Houston. El control que utilizan básicamente es un control Acá. igualito al de un Xbox. Examen de próstata desde un lado a otro, güey. Deja eso, ¿sabes qué? Yo lo veo a futuro y no va a funcionar en Opala. ¿Por qué? Porque no hay señal. Me van a querer operar y se van a equivocar ahí de... Aguanta, se fue el internet. No, pero fíjate, lo interesante de esto es, y justo, y de repente dices, bueno, ¿y qué te va a servir eso? Pues imagínate, alguien que está acostumbrado a usar esos controles con una, precisamente de lo que te ofrece el jugar videojuegos, esa parte motriz, ¿cómo le llaman? Motriz, ahorita busco el término, pero una parte de motricidad fina, que se le llama, Ujú. que precisamente es tener esa posibilidad de hacer movimientos muy sutiles y precisamente los controles al tener cada vez más sensibilidad, pues te hace que tengas esa sensibilidad para hacerlo. Oye, yo confiándole mis ligamentos al doctor que jugó Tetris durante su infancia, ¿no? Pues no sería mala idea, porque justo lo que Me está los acomoda pasando, mal, ¿no? No. no, la ventaja que tiene es que, por ejemplo, vamos a suponer que te está operando el doctor, la ventaja que tiene en este sentido es que, por ejemplo, si por algo el doctor le pasara y diera un sobresalto, la máquina omite eso. Corrige, ¿no? Exacto. Entonces, si por ejemplo hace algo, van sacando el apéndice y te de hacen repente cosquillas, ¿no? le hace a alguien, una enfermera le hace cosquillas al doctor y salta y En plena cirugía, ¿no? y te- Sí, ¿qué pasó? Y me corta te otra rebana cosa, ¿no? o algo que no era. Algo que no era. Entonces, eso pues obviamente no pasa acá porque lo que hace el Se frena, robot ¿no? es que si encuentra un movimiento que es ajeno, lo cambia. Y entonces, ¿qué es lo que hace el doctor? Que además está bien interesante, si ven videos en internet justo de estos robots, pueden ir cambiando incluso las herramientas que utilizan con los botones como si fuera un videojuego. Como en el GTA, ¿no? Va a abrir la chamarra, ¿no? Y va a empezar a sacar. Pues lo dirás de broma, pero más o menos eso es lo que hace. Sí, o sea, claro. tienen en los robots varias herramientas para cauterizar, para cortar, para todo esto, y están igual en la computadora. Y lo que están viendo en este caso no es una persona, sino es, no es un videojuego o una persona virtual, es una persona de verdad. Entonces, otra vez, es llevar algo que te va a ayudar, ¿no? O es algo que te puede impactar en una cuestión que realmente termina por ser útil. Y yo creo que también es una cosa a considerar. La gente, precisamente, que nació con videojuegos, que hoy son principalmente la generación X, a final de cuentas, la parte, si se fijan, nos tocó la mayor parte del desarrollo de muchas tecnologías. Estás hablando que a uno le tocó el teléfono de rueda y tengo el mismo teléfono que tú. En el sentido de la misma No, de la neta hasta no. mejor. bueno, perdón, el mío es mejor. Pero, Oílo pero, porque tiene pero un coche a lo chido. que voy es precisamente que creo que una de las cuestiones que pasa con muchas personas que tuvimos oportunidad de usar esos videojuegos es que se nos hizo más fácil el adoptar nuevas tecnologías, Sí. ¿no? Porque iban de la mano justo con todo este Ya tipo de venías como cosas que con ese que iban chip así de, cambiando. ya, a ver, vamos a experimentarle con esto, ¿no? Claro, entonces es una forma de abrirte al mundo de la parte, pues de la parte de todo esto que tiene que ver con tecnologías de la información. Claro, yo me sé el teclado NAS porque me la pasaba jugando el Age of Empires y otras cosas, ¿no? Me sé acá los movimientos, las teclas. Entonces, pues a final de cuentas sí termina Desarrollas siendo otras habilidades. un desarrollo de habilidades. Ahora, se habla también los videojuegos. ¿Qué es lo que pasa con los videojuegos? Y vamos a entrar a una parte que además termina a ser polémica. Hablábamos justo de cómo muchas veces se habla, pues, de que los videojuegos, por ejemplo, y esto lo tomó Trump en su momento cuando hubo temas de tiroteos, y Trump lo que hizo fue decir que los videojuegos tenían la culpa porque la gente se hacía violenta. Y lo peor es de que cancelaron los videojuegos en Walmart cuando en Walmart siguen vendiendo armas. Exacto, ¿no? O sea, le querían cancelar los videojuegos, pero seguían vendiendo balas, Ujú. ¿no? Y también, bueno, eso también pasó aquí en México. Hace poco también, bueno, que será unos cuantos meses, también Abrazos, no balazos. aquí el presidente también le echó la culpa a los videojuegos, o le quiso echar la culpa a los videojuegos, que para él todos son Nintendo, o sea, Nintendo Sí, es todos es los una videojuegos del mundo. Es una generalidad. Pero justo es otra situación, ¿no? De repente el no saber precisamente de qué se trata es generalizar o entender que esto es algo que no te deja nada, ¿no? O sea, señor, yo aprendí mucho de historia jugando el Age of Empires. ¿Cree que no voy a saber lo que estoy haciendo? No, jugando Assassin's Creed.
Sí, También. hay bastantes cosas que a final de cuentas te pueden dejar, ¿no? O sea, dentro de lo que estás Aprendí a haciendo. manejar jugando GTA. Bueno, ahora dentro de la pandemia, mucha gente utilizó las plataformas de videojuegos para dar clases. Por ejemplo, el caso específicamente de Minecraft. O el concierto, ¿no? Que también se llevó a cabo. Bueno, que en ese caso, algunos conciertos virtuales que estaban haciendo en Fortnite, pero hablando de una cosa útil dentro de estas situaciones, Fortnite. eso sí pasó con Unas clases, el ¿no? caso de Minecraft, en que incluso sacaron una versión educativa. Entonces podías hacer que los niños se vieran en un mundo virtual dentro de Minecraft y pudieran hacer cosas prácticas que tenían que ver incluso con laboratorios dentro de un mundo virtual en un videojuego, ¿no? Y Black Mirror, güey. Pues más o menos, ¿no? Pero eso yo creo que también termina por ser interesante. Pero ¿qué es el tema? Entonces, le echan mucho la culpa precisamente a esto porque hablan, que son violentos, etcétera, etcétera. Hay muchas estadísticas. Le pegas a mi mamá. ¿cómo? De hecho, hay muchas estadísticas que refutan esa situación. Que en Claro. realidad la gente que juega videojuegos es gente menos violenta. Claro. Bueno, yo Termina, se cree que el tema es que termina por ser una forma en que muchas cuestiones que puedes tener de frustraciones las puedes sacar de una Sí, general. forma yo rompí un no control por violenta, mi- ¿no? Ándale, Mi furia, ¿no? Yo sí rompí un control por mi la furia. pared. Es que de hecho, en la parte de la psicología, el rol que tienen los videojuegos es la resolución de conflictos en general. No solamente El los manejo humanos- de situaciones. Es que ese es el tema. Los humanos como tal siempre buscamos la resolución de conflictos. Cuando digas el trabajo, de cosas que realmente, no sé, por ejemplo, tienes toda esta parte de tus ocupaciones y requieres llegar a casa, es únicamente pues para seguir pensando, vaya, es como es una forma terapéutica, pues que realmente sigue, pues que nunca va a tener, porque en nuestra psicología siempre estamos queriendo solucionar problemas y descubrir asuntos. Solución. Es que a final de cuentas los videojuegos te ponen en muchas situaciones hipotéticas y te permiten empezar a pensar cómo puedes resolverlas. Obviamente muchas son cuestiones que a lo mejor no son reales, pero a final de cuentas te hacen pensar en la forma en que lo puedes resolver. Activan tu manera de pensar. ¿En qué te puede ayudar? Y por ejemplo a los niños en qué les ayuda es que los videojuegos normalmente tienen una forma en que se resuelven y no puedes hacer trampa. Entonces te Exacto. terminan por hacerte consciente de que hay cosas que tienes que resolver de la manera Sin truco. en que tienes que seguir las reglas. Bueno, ¿no? ahorita está también el pay to win y todo eso. Sí. Sí, digo, hay un poquito de esa parte que sí se ha perdido, ¿no? Pero en general creo que funciona. Y el otro también que te ayuda mucho en el manejo de la frustración. Porque aprendes que a veces no te va a salir como tú quieres. Entonces los O no niños que siempre están vas a haciendo eso ganar. aprenden a que, pues bueno, si quieres volverlo a hacer o quieres hacerlo bien, tendrás que volver a intentar, ¿no? Bueno, esa frustración yo la pasé más cuando más tenía 2 megabytes de memoria en el Play 1, ¿no? Y era como, no guardé. Y ahora ya todo. Cuando se te iba la luz, güey. No, y ahora ya todo lo tengo en la nube. Sí, ¿no? pues. Es una manera también de ver este avance tecnológico. No, sí, qué preciso, güey. Ahora, viéndolo y siguiendo con esta parte de la industria, de hecho, escuché hace poco, por ejemplo, que en Querétaro se estaba pensando en intentar tener algún tipo de clúster o algo de desarrollo de empresas que se dediquen precisamente al tema de los videojuegos. ¿Cuál sería la oportunidad que pudiera tenerse en el sentido de entrar en esta industria? ¿Será viable en un país como México? Yo creo que sí va a ser un poco difícil, ¿no? O como, yo justo estaba pensando en eso, o sea, como verlo como negocio. ¿A eso te refieres? Bueno, como negocio sigue creciendo, O sea, ¿no? pero tú como a lo mejor como emprendedor para entrar en los videojuegos, o sea, ¿Lo no ves sé. bien? ¿Lo es ¿qué tan factible? fácil? O sea, Se ¿qué compraron tan factible puede ser? sus orejas de gato, profe, así para el Pues es que más bien aquí además se abren muchas puertas, ¿no? Porque en qué puedes entrar. O sea, hay gente que puede entrar, o sea, pensando en lo complejo que se ha vuelto es, puedes ser músico y puedes venderle la música a un videojuego, ¿no? Que también hay videojuegos que la música de los videojuegos se ha hecho famosa incluso y la gente que vende hasta superreconocida, ¿no? guiones, o sea, guiones como Exacto. guiones de videojuegos. Te puedo Traducciones. hacer un guión del videojuego, te puedo hacer Traducciones, la historia completa, traducciones, porque obviamente lo tienen que hacer en ese tema. El tema de las animaciones, el tema de toda la parte de El mismo generar animaciones. merchandising. O sea, sí hay muchas cosas en las que ya deja de ser una industria con una sola dimensión, ¿no? O tan cerrada, ¿no? Ya tiene demasiadas áreas a las que puedes estar abarcando. Es que es el crecimiento de muchos sectores a la vez. Claro, o simple y sencillamente lo que hablamos hace rato, de ser alguien que puede ahora tener un canal o poder estar hablando sobre videojuegos en específico, ¿no? Sí, Y exacto. también eso ser un negocio para ti, el ser alguien que, digo,
en esta O la opción, publicidad, o sea, que seas influencer de ciertos videojuegos, unboxings, por ejemplo. claro que eso también existe, ¿no? Entonces, pues creo que sí hay oportunidades, ¿no? Pues sí. Y ese ya. Definitivamente sí hay. Digo, competir con los más grandes está difícil. Sí. O sea, no es como que vaya a decir, ay, voy a desarrollar ahorita un videojuego. A eso me refiero. O sea, para poder ya entrar con los programadores y desarrolladores de videojuegos, o sea, para poder competir, está cañón. externa. Que hay videojuegos también que luego salen y que son videojuegos bastante sencillos, pero el tema o la parte es que les hace ser bueno, o sea, que les hace resaltar, es por ejemplo el tema de, creo que le llaman jugabilidad, que es el La hecho de jugabilidad. realmente que Ujú. cómo es que lo puedes jugar. Y a veces no te importa los gráficos o otras cosas, porque a final de cuentas es qué tanto te entretiene y qué tanto sientes que es divertido, ¿no? Yo con el también lo juegan tus hijos, el Rocket League, que lo ves sencillo, dices, ven, carritos Está jugando muy fútbol. básico, ¿no? O Está sea, muy básico, son carritos jugando fútbol. Pero no manches, te puedes echar ahí, yo me he echado 5 o 6 horas seguidas jugando eso, porque la jugabilidad se presta justamente para eso. Sí, pues de hecho, en promedio el mexicano se avienta 2 horas. O sea, ¿Diarias? No de diarias, pero en el momento de jugar una partida, la media son 2 Ok. horas. Pues es bastante, ¿no? Sí. Pues Es más, yo creo que debe ser más hoy en día que ver televisión, ¿no? Yo juego más que ver televisión. Nada más en promedio veo 2 a 4 horas de televisión a la semana. Es como lo mismo de las historias. O sea, por ejemplo, yo cuando jugaba Assassin's Creed, o sea, No, la historia ay. te tiene picado y quieres seguir jugando y seguir jugando y quieres saber qué va a seguir. Es como en las Te series, o sea, envuelve. es Yo lo ahorita, que con, sucede. yo ahorita con el Assassin's Creed, güey, Sí. llevo, está checando mis estadísticas, llevo 165 horas jugadas y todavía no lo acabo. Yo creo que es medio lento, ¿no? No, más bien disfruto. ¿Qué Disfruto la eres, historia. Voy a tener 58 años y va a seguir sin terminarlo. Es que lo quiero terminar, sí. Ah, está bien, muy bien, muy bien. Entonces, pues creo que definitivamente sí pudiera ser algo interesante. Yo creo que más bien se tienen que encontrar cuáles son los nichos en donde se pudiera en un momento dado tratar de actuar o de estar encontrando precisamente la forma de interactuar. Hablábamos ya de que a final de cuentas ya hay muchas universidades en México que ya tienen las carreras hacia ese tipo de, Sí, de- mira, como, de como industria, ¿no? mercado es un océano rojo. O sea, realmente sí, ahorita el nivel de competencia en esta industria es gigantesco. Pero para allá, en esta parte de la industria del entretenimiento, cualquier inversionista puede encontrar un área de oportunidad en cualquier rama colateral. O si no meramente del core business, de un área colateral de todas las que mencionamos, o incluso muchas que ni siquiera conocemos ahorita que se irán desarrollando dentro de unos años. Ah, Sí. perdón, sí. No, pues justamente lo que decíamos en el capítulo del metaverso. ¿Cuántas cosas no van a empezar a salir para nosotros vernos inmiscuidos en él? Sí, sí, Ah, sí, siempre va a haber unas formas de monetización. Que Ah, incluso ni siquiera tenemos ni una idea ahorita. Claro, pero perdón, ahorita que se me ocurrió justo, estábamos hablando de formas y hablábamos de muchas, de la música, de hacer y animaciones, pero la otra es que de repente vas a poder pensar en, por ejemplo, eventos que vas a poder hacer dentro de los videojuegos. O sea, Sí. hablábamos de los casos en donde se han hecho conciertos, pero si ya puedes hacer conciertos, imagínate tú qué otras cosas no pudieras hacer en línea y en los juegos Pues la propaganda como parte política. de pues propaganda política, pero en un Ah, momento eso- dado eso imagínate sí que da- hagas cursos o eso cosas sí da por el miedo. estilo. Voy a vender Cursos también. Ahora que juego en línea, me voy a vender mis servicios contables ahí a los gamers. Ándale, puede ser. Pues, o sea, en realidad hay muchas situaciones en que se pueden encontrar, yo creo que también hay... Gente, En el metaverso los espero en mi despacho contable. No, voy a tener una banquita y no. Te pones este y estás en un escritorio en Excel, güey, acá. No, ya estoy aquí, ya para qué quiero más. Sí, güey. Muy bien, pues bueno, Yo nací iba a hacer un comentario. Adelante, Digo, adelante. creo que ya. Infórmense. Infórmense, ¿no? Investiguen. Infórmense. Esto va centrado un poco más a la gente adulta que creo que ya ese pensamiento dejó de estar tan arraigado por el cambio generacional. Pero si ven que sus hijos tienen un potencial increíble, no solo que se dediquen a jugar 16 horas, sino que les gusta, están viendo que le están metiendo al diseño, a la animación, al dibujo, o sea, cualquier tipo de Los pueden encaminar. de actividad que está referida a o que está metida en este tipo de mundo de los videojuegos, Sí. totalmente el apoyo. O sea, afortunadamente ya hay escuelas que tienen este tipo de ramas de estudio, entonces no se queden con esa mentalidad de, ay, ya, nada más porque juegas todo el día, vas a estudiar eso y te quieres dedicar a eso. Sí, claro. O sea, realmente creo que si están viendo un potencial, hay que apoyarlo. O sea, lo que pasa es que hay justo dentro de la, de la mano de eso es
ya con estas cifras y lo que hemos hablado, dimensiona el Todo lo que tamaño se de la puede industria. hacer, Entonces, no todo estás lo que hablando se de puede cualquier hacer. cosa. Estábamos hablando de la segunda industria Oye, más importante te quieren dentro del mandar a estudiar, entretenimiento, te ¿no? quieren mandar a estudiar medicina para que acabes en 10 años y a ver si pones tu consultorio. Ándale. ¿Para qué? ¿Qué tal que tenemos un Miyamoto ahí reprimido, ¿no? Un creador del siguiente Mario Bros. Ahí todo reprimido, dando consultas Oye, en el CIMI. Oye, también me pongo a pensar en o sea, el mundo de como tal de Mario Bros. También va a ser una chulada de aquí a unos años, o sea, imagínate. Ah, bueno, que ahorita lo están desarrollando un parque, ¿no? Sí. ¿Un parque? Ah, sí. Sí, basado en Mario Bros, ¿no? temática. Es que es un Y mundo creo que también una película, ¿no? O sea, creo que ¿Película? ahorita quieren... No sé película, pero lo del parque sí lo... Sí, creo lo que he ahorita escuchado. quieren... Y aparte estamos hablando de Mario Bros, pues es un personaje... ícono. Sí, o sea, Podríamos decir que es el más... yo creo que El de los Pac-Man. videojuegos debe ser el más... Pues justamente les traía una lista, A ver. si me la permiten, de los juegos Por favor. más exitosos. y Algunos reconocidos. algunos van a diferir, pero obviamente en los primeros lugares, históricamente, no hablando hoy en día, pero históricamente, tenemos a Mario Bros. Tenemos los juegos de Pokémon, toda esta serie impresionante de cuántos haya de Pokémon. También tenemos Call of Duty, Grand Theft Auto, FIFA, Pac-Man, Assassin's Creed, Los Sims, Tetris, Need for Speed, Street Fighter, Age of Empires Ah, Street Fighter. y obviamente Buscaminas. bueno, esos también El el pinball, el Ah, buscaminas, ¿qué juegas, güey? el No, ya estás mezclando. ¿Cuáles traías en la lista? no olviden quiten lo del buscamina y todos los de No, computadoras. No le hagan entonces- caso a Gabriel, dice. Sí, no le hagan caso. Y obviamente los más actuales, que es Minecraft y Fortnite, ¿no? Ah, Fortnite también. Y Free Fire, Y COD. pero estos ya van más enfocados a la parte de celular. Sí. Pero no dejan de ser juegos que están siendo consumidos en manera bestial y sobre todo por lo que tocábamos hace un rato, que es la fácil accesibilidad a un teléfono móvil hoy en día, ¿no? Mira, Ya- ahorita probablemente hay una persona que juega un juego que jugando una partida que le haya durado incluso más que este podcast. hace unos años Gabriel y yo tendíamos a jugar Age of Empires y nos echábamos 5 horas, más o menos, eran nuestras partidas de 5 o 6 horas. Y velos ahora. Nivelos. Eran buenos momentos. Es que se te pasa. ¿Cuánto tiempo invertido? Sí, no, claro. Ah, güey. Es una maravilla. Pero sí, ese es un pequeño listado que hice antes de comenzar el podcast con justamente estos juegos históricos, me atrevería a llamarlos así. Y sobre todo que han sido los que más ventas han tenido, tanto digitales como se maneja hoy en día, tanto físicos, ¿no? Nice. Perfecto. Vamos a las conclusiones, Katzin. Sí, siempre de este lado. Sí. Investiguen. Investiguen. ¿Quieres que empecemos al revés? No, profe, yo el último. Yo mejor digo, ¿sabes qué? Igual que ustedes. Para cerrar Sí. con broche de oro. Francis siempre dice... Sale igual que ustedes. Es que si no, ¿cómo le vas a hacer? Coincide, exacto. No, esta vez no les voy a decir que investiguen. No, está bien. Bueno, jueguen. investiguen qué viene para el futuro y en qué pueden desarrollarse más. Exacto. O sea, No. más bien, incluso en qué área de tu carrera podrías aplicar esa Explotar, industria. Por ejemplo, en justamente. contabilidad o en mercadotecnia o en negocios, realmente es una industria que pues puede abarcar N cantidad de carreras. Incluso medicina, ¿qué tal que te desarrollas unos lentes que no te dañen tanto la vista? Ándale, es que mientras como estás que en el ya casi te monitor? viene haciendo no tanto en la parte de los videojuegos, sino en general la tecnología, o sea, como el sentido de la inmersión. Sí, no nada más es dedicarte a jugar. Bueno, entonces disfruten sus juegos, obviamente todo con medida. No es justificante la violencia, no va de la mano con los videojuegos. Afuera de los videojuegos. Ajá, fuera de los videojuegos no van de la mano, no se hagan ideas absurdas. Y si les gusta estar viendo Twitch con sus gamers y ustedes también juegan, hagan sus pininos. De alguna manera también empezaron ellos y qué tal que tienes el potencial para generar ingresos, ¿no? Ándale. Perdón, nada más, ahorita que hablabas justo del tema de la violencia y hablamos precisamente que no estaba atado, nada más así como para complementarlo, porque es que le tomaste el tema, pero justo nada más como para aclararlo, creo que justo de las situaciones que pasan es que a final de cuentas la mayoría de las personas que juegan videojuegos entienden la diferencia entre la realidad y la parte ficticia de lo que están haciendo. Mucha Claro. gente dice, es que el videojuego es violento porque estás matando gente. No, no estás matando gente. Estoy jugando FIFA, ¿qué voy a estar matando gente? No, déjate tú Los si mato de juegas cansancio. FIFA o lo que sea, no estás matando gente, No, son jamás. píxeles, no está pasando Lo eso que pasaba en Free realidad, Guy. ¿no? ¿Qué estás destruyendo? Pixeles. Claro, no es nada, ¿no? No Entonces, tienen sentimientos. Entonces, eso realmente no pasa. Son IAs. Gabriel,
Pues bueno, ahorita que dicen eso sobre los sentimientos y todo, o sea... Los quiero mucho. Los quiero mucho. Han de emocionarlo. Gracias hoy, por güey. invitarme. Es tu programa también. Pues más que nada, o sea... Eso, o sea, en base a lo de... Sin cantinflear, todavía no sacamos el Perdón, juego de perdón. Cantinflas y ya se te pegó. Pues yo creo que... Pues sí, fijarnos primero más en las categorías, porque por eso los videojuegos pues, tienen tienen sus categorías, clasificaciones. porque no es como que le vas a poner a un niño de 10 años a jugar Grande Auto. Como o no, sea, Eso nunca pasa. yo a esa edad Sí Nunca pasa, o sea, Yo a esa sí edad pasa, empecé a jugar o sea, Grand sí Theft Auto, pasa. por eso, ¿A qué por me eso. refiero? No vas a ir a un strip club, no vas a llevar a un niño a un strip club donde le estás diciendo qué va a ver, qué se va a encontrar, o sea, ¿Cómo son- no? mentalmente, o sea, yo me refiero que pues sí, chico, o sea, tú como padre de familia pues vea qué es lo que tus hijos consumen. Pues en primero. este caso puede haber una muy buena clasificación al momento de entrar a estos juegos, Bueno, como los- un algoritmo de seguridad por parte del videojuego en el Exacto. que puedas comprobar que tu edad, ¿no? Pero no solamente como de, uy, no, ¿tienes 18 años? Sí. No. Bueno, pues, no, pero las consolas sí tienen eso. O sea, lo que pasa es que Sí. la mayoría de la gente no sabe configurarlas para todo el tema de ¿Tú las los tienes videojuegos. configuradas? Sí. Las de tus hijos. Sí, o sea, normalmente El tú puedes control No. controlar el tipo de juegos que tienen y como todos los juegos vienen con clasificación, puedes controlar ese tipo de cosas. Sí. Entonces, más bien, ahí depende mucho de cómo Sí. lo manejes. El problema es que la mayoría de las veces los niños saben más sobre cómo moverle las consolas que los papás, ¿no? Entonces, Sí. eso No, también esa- es el problema. Esas tecnologías yo ya no le hallo. Dale. Muy bien. Francis, ¿qué opinas? Pues en resumen, lo mismo, ¿no? No, pues en resumen, pues es una industria pues con gran crecimiento, no incluso diría, es una industria que va a tener crecimiento, no es una industria que ya tiene un crecimiento desde hace años, que está creciendo a pasos agigantados y que bueno, se ha visto acelerada a través de la pandemia y de muchos otros aspectos sociales pues en los que pues, la humanidad ha sufrido. Además de bueno, pues la inmersión que vamos a tener de manera posterior en la tecnología, no únicamente como en los videojuegos, sino también en la medicina, en la arquitectura, en el sector de la ingeniería automotriz, de cualquier tipo de ingeniería. Al final de cuentas, cuando un experimento, cuando un descubrimiento llega a nuestras manos, siempre llega otro sector que toma la batuta y avanza de un lado, y así es como vamos creciendo. Entonces, pues para cualquier persona que esté escuchando esto, vea esto como un área de oportunidad que va a ser innegablemente explotable en el futuro. Y él lo es hoy, pero en el futuro será un área de que no podemos descuidar en absoluto. Muy bien. Bueno, pues también tratando de cerrar esto, creo que la industria es bastante interesante. Creo que es una industria que de repente mucha gente no le entiende o no sabe por dónde va, ni entiende la dimensión que ha tomado. Hace rato hablábamos precisamente de estos 140 billones que genera. Y si lo ponemos incluso en perspectiva, otra vez o con otra circunstancia como también, hablamos de que, digo, pensando en esta situación de que decía Katzen, de que de repente consideraras que tus hijos pudieran dedicarse a algo que esté ligado con la industria de los videojuegos, pues si hay gente que piensa que su hijo pudiera dedicarse a jugar, por ejemplo, fútbol americano o básquetbol en la NBA o en la NFL, nada más como referencia, la NFL normalmente ha tenido ganancias como de 14 billones. Estamos hablando de 10 veces más lo que la industria de los videojuegos genera. Y con todo este crecimiento, esta situación en donde hay muchas opciones para precisamente poder tener un empleo dentro de esta industria, o el mismo hecho de dedicarte a jugar de forma profesional, pues también implica que ahora pues, va a haber muchos jugadores que pueden estar ganando salarios similares a los que ganan personas en otro tipo de ligas de deportes tradicionales, por decirlo de alguna manera. Y que además, pues este hecho de que esto se vuelva algo profesional, implica que, pues creo que implica que mucha gente cuando juegue videojuegos ahora se lo tome más que como un simple hobby, como algo un poco más serio, ¿no? En el sentido de que vas a jugar, pero ahora como con cierta disciplina, ¿no? Que es una cuestión que necesitarías precisamente Igualmente si con los realmente te deportes. interesa, ¿no? Entonces eso creo que va a favor en este caso de la gente que los pudiera interesar esta parte, y lo vuelve pues algo todavía más competitivo y más interesante pues de considerar en un momento dado. Entonces, pues bueno, creo que fue un tema interesante, ojalá les haya parecido lo mismo a ustedes, y creo que sobre todo lo más interesante es visualizar el tamaño de la industria. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, muchas gracias por estar con nosotros en Thinking Business, Ideas para Negocios Inteligentes. Los vemos en el próximo episodio.
Muchas gracias. Adiós. Adiós, bye. Chao. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.